Vamos a ir a la palabra del Señor. Lo del próximo sábado es una buena oportunidad para compartir juntos, ¿sí? Venir a tomarnos un café, desayunamos juntos aquí, amén. Va a ser muy bonito. Muy bien, vamos a Jonás, al libro de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Vamos a ir al último capítulo del libro de Jonás. Solamente son 11 versículos, así que vamos a leer estos 11 versículos y luego lo vamos a condensar, concentrar, comprimir, resumir en 3 versículos. ¿Amén? Así que dice Jonás 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se sentó a querer ver el espectáculo. Decía, esto se va a poner bueno, a ver cómo cae fuego del cielo. Y decía, voy a ver lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y estaba ahí, sacó las palomitas y quería ver el espectáculo. Entonces dice el verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 niños, personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y aquí termina el libro de Jonás. Así que volvemos sobre el versículo 1, 4 y 9. Verso 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Otras versiones dice: le desagradó grandemente, se disgustó enormemente y se enojó. Verso 4, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Verso 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. El título de esta palabra es el enojómetro. Me preguntará, ¿y eso qué es? Te voy a explicar. Eso es un aparato muy sofisticado que mide el enojo. ¿Y existe? No, me lo acabo de inventar. Un manómetro marca la cantidad de presión que hay dentro de un recipiente cerrado. Un enojómetro
marca la cantidad de enojo que hay dentro de este recipiente. Por cuestiones de salud, tenemos en casa un termómetro o un tensiómetro, pero es bueno que tengamos un enojómetro. Me acordaba que una tía de Ana tenía algo parecido a un enojómetro. El marido le había regalado algo parecido a un reloj, pero que en vez de marcar las horas, marcaba los estados de ánimo, ¿no? Entonces, ahí se podía ver alegre, contenta, depre, irritable, enojada, muy enojada, ¿no? Y marcaba así todos distintos estados de ánimo. Y a lo largo del día, la tía iba moviendo la manecilla según cómo estaba. Y entonces el tío sabía si mejor era irse a dar una vuelta o podía estar tranquilo en casa. Es así, ¿no, vida? Ahora, yo estoy buscando uno de estos en Amazon y todavía no... Ahora, el Señor le hace 3 preguntas a Jonás. Le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿No voy a tener yo piedad de tantos niños? Son preguntas reflexivas, no son preguntas para dar una respuesta. Y de hecho, Jonás responde solo una de estas 3 preguntas. Responde esa segunda pregunta, donde le dice, ¿tanto te enojas? No le está preguntando para que le respondiese, le está preguntando para hacerlo reflexionar. Y él le contesta, estoy muy enojado. Esto es algo que nosotros, a veces no hace falta que ni nos lo pregunten, nos sale solo. Tengo un enojo encima, tengo una bronca, ¿no? Decimos eso, cómo nos... estoy que exploto, no aguanto, y lo manifestamos ya sin que nos lo pregunten. Y cuando le pregunta, ¿tanto te enojas? Es para que pueda reflexionar de que no había razón para enojarse tanto. Es lo que era la reflexión que correspondía a esa pregunta. No hay razón para enojar. Jonás estaba, podemos decir, sobredimensionando el problema. Y entonces el Señor le pone al lado de la calabacera, le pone 120.000 niños. ¿Te parece a ti que puedes enojarte por esto? Y a nosotros nos pasa esto, que a veces nos enojamos y estamos que explotamos y nos ocurre por cosas que son tonterías, que no tendríamos por qué estar enojándonos tanto y estamos sobredimensionando el asunto. Ahora, la primera pregunta que Dios le hace, Jonás no la responde. ¿Haces bien en enojarte tanto? Él no la responde, no la quiere. Dice el pasaje, le pregunta y entonces dice que Jonás se va de la ciudad, se va, le da la espalda y se va. Que es muy nuestro esto, ¿no? No queremos hablar, tenemos un enojo, no queremos hablar y nos vamos, porque no queremos salir de nuestro enojo. Estamos enojados y queremos, no queremos que nadie nos saque del enojo, que es lo que le está pasando a Jonás. Así que Jonás se fue con su enojo encima. Ahora, el enojómetro no solo nos marca la cantidad de enojo, estoy hablando figurativamente, no. Aunque vamos a ver, quizás
vamos a ver si en la librería conseguimos y lo empezamos a vender. Ya tenemos reservado uno aquí. No solo nos marca la cantidad de enojo, sino que también nos marca el tipo de enojo. Y nos marca, hay dos categorías. ¿No? Uno es el enojo cotidiano, el enojo temporal, el enojo superficial. Es el tipo de enojo del que habla Pablo cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando de un enojo del día, que nos enojamos por cosas cotidianas y que tiene que ser pasajero, no ha de durar en el tiempo. Nos enojamos con el esposo, nos enojamos con la esposa, nos enojamos con los hijos, nos enojamos con el compañero de trabajo, nos enojamos con el vecino, nos enojamos... Pero son enojos, podemos decir, cotidianos y que no tienen que durar en el tiempo. Pero está el otro enojo, que es el enojo del que queremos tratar hoy, es el enojo existencial. Y este enojo no es superficial, es profundo, no es pasajero, es permanente. Aunque todo parezca que está bien, el enojo está ahí en el fondo. Hay un enojo. Y este enojo, así como los otros enojos son con el marido, con la mujer, con los hijos, con el vecino, con las cosas con el que fuimos a comprar algo y nos dio mal el vuelto y nos enojamos. Este enojo es contra Dios. Este enojo existencial es un enojo contra Dios, enojados con Dios, que es como estaba enojado Jonás. Y es muy interesante cómo la Biblia habla acerca de esta categoría de enojo, de este tipo de enojo, porque es algo que nos ocurre a todos. Hasta los que no son creyentes están enojados con Dios. Hasta los ateos están enojados con Dios. No creo en Dios porque estoy enojado con Él. Y habla tanto la Biblia acerca de este enojo que, claro, yo dije, bueno, voy a empezar a repetir un montón de versículos, hay montones de pasajes. Y es tanto el tema que hay todo un libro acerca de esto, el libro de Job. Este conflicto con Dios. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me pasa esto? Y hay un enojo ahí adentro, porque las cosas no son como yo quiero, porque las cosas porque Dios no hace como yo quiero, y tenemos este enojo. Y entonces culpamos a Dios de todos nuestros males. Lo primero que ocurre a partir del pecado es que el hombre se encontró en su propio mal, se encontró desnudo, vulnerable, mal, lleno de miedos. ¿Y la culpa de esto quién la tenía? La tenía Dios. La mujer que tú me diste. No solo tenía que sacarse la culpa de encima. La que tenía más a mano era la mujer, pero era la mujer que tú me diste. Es el conflicto con Dios. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me diste otra mujer? ¿Por qué no me arreglaste? ¿Por qué no hiciste otra cosa, Señor? ¿Por qué no es esa pelea, ese enojo con Dios? Así que la razón del enojo con Dios es que Dios piensa diferente a nosotros. Nosotros haríamos las cosas de otra manera y queremos que Dios piense como nosotros. Queremos que Dios piense como... Y somos nosotros los que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta que Jonás deja en el aire? ¿Haces bien en enojarte tanto?
no le pregunta, decimos, no le pregunta por las razones, sino simplemente si está haciendo bien o está haciendo mal. ¿Estás haciendo algo bueno? ¿Es algo bueno esto? ¿Es bueno para ti que te enojes así? ¿Te hace bien? ¿O es malo y te estás haciendo mal a ti mismo? Así que vamos a ver en qué se deriva este enojo existencial, este enojo con Dios. ¿En qué deriva? En primer lugar, podemos decir que deriva en un daño personal. Cuando dice, ¿haces bien en enojarte tanto? No, no estoy haciendo bien. No me hace bien. Todo lo contrario. Como la misma medicina, vas al médico, le dice que te duele algo, ¿y qué es lo que te dice el médico? ¿Qué es lo que te dice el médico? Me duele acá. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el médico? Es ansiedad. Me duele acá. ¿Qué te dice? Es ansiedad. Me duele acá. ¿Qué te dice? Es ansiedad. Me duele acá. ¿Qué te dice? Es ansiedad. Me duele acá. Es la ansiedad. La misma medicina nos dice cómo nos hacemos daño, la ansiedad, la tensión, el malestar, cómo nos hace daño a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ese enojo? Ese enojo te devora y te seca, como la calabacera. Y volvemos al tema del gusano, como habíamos visto otras veces. El enojo es ese gusano que devoró a la calabacera. Pablo, antes de conocer a Cristo, estaba enojado con Cristo. Y Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice la Biblia que Pablo estaba furioso. Estaba furioso. Respiraba amenazas y muerte contra Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, golpear el aguijón solo hace que te dañes a ti mismo. Te estás haciendo daño, te estás lastimando. Ir contra Dios o huir de Dios es hacernos daño a nosotros mismos, es hacernos mal a nosotros mismos, porque el bien está en Él. Él es el bien. Ir contra Él es ir contra nuestro propio bien. En segundo lugar, deriva en desmayo. El desmayo podemos decir que es un mecanismo de autodefensa frente al dolor, frente a una catástrofe, frente a una mala noticia. Desmayas, desconectas, porque te sobrepasa el dolor, la situación, te supera. Y frente a eso, uno desconecta. Hay un sentimiento de impotencia, de estar en desventaja, de querer evadirse, de querer salir corriendo. Es una forma, el desmayo es una forma de esto. Y Jonás, desde un principio, tiene un deseo de desaparecer. Él
se fue rumbo a Tarsis, que es Cádiz. ¿Y qué fue a hacer a Cádiz? A comer pescadito. Quería comer pescadito. Salirse de los problemas. Luego quería evadirse. ¿Qué fue? Se fue al fondo del barco a dormir. Quería desaparecer. Desconectar. Depresión. Dormir. Luego quería también desaparecer. Le dijo a los marineros, tírenme al mar. Y luego le dice allí en el versículo 3 y 4, dice 3 y 8, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y lo vuelvo a decir en el 8, deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Todo el enojo acaba derivando en esto, en un desmayo, en un deseo de desaparecer, de desconectar. En tercer lugar, el enojo deriva en violencia, en pelea, contienda, agresividad. Si volvemos al ejemplo de Pablo, su enojo le llevó a dar golpes. Está hablando de dura cosa de dar golpes. Esos golpes, que no es otra cosa que violencia, es una violencia contra nosotros mismos. Te estás violentando a ti mismo, te estás golpeando, nos golpeamos a nosotros mismos. En cuarto lugar, el enojo deriva en ceguera, te pone ciego. El enojo se enojó y se puso ciego y la lió. ¿Has escuchado decir alguna vez esto? Alguien se enojó, se puso ciego y montó la mundial, ¿no? Decimos así estas expresiones. Está enojado, está ofuscado. Ofuscado es alguien que no ve, está ofuscado. Viene de foco, tiene que ver con foco. Entonces, se le apaga el foco, no tiene luz, no ve nada. El enojo puede cegar emocionalmente e impedir razonar y actuar con claridad. Y produce una reacción impulsiva. Esa persona ofuscada no puede escuchar ni entender el punto de vista de lo que otra persona le está diciendo. Y le está queriendo hacer ver otro punto de vista, porque está ofuscada. Y lo que Dios está tratando de hacer con Jonás es tratando de hacerlo reflexionar, de hacerle entender, de que escuche. Escucha lo que te estoy diciendo, trata de entender, porque está queriéndonos llevar a su pensamiento, cuando somos nosotros que queremos que Dios piense como nosotros. ¿A ti te parece que Dios puede pensar como nosotros? Si Dios hubiese pensado como Jonás, o Jonás hubiese sido Dios, ¿qué hubiese pasado con Nínive? Pero Dios no es como nosotros. Y es muy interesante. Hay un salmo, el Salmo 50, que dice, ¿tú crees que yo soy como tú? Dice así el pasaje, el Salmo 50. Así que hay un trato de parte de Dios con Jonás, y Dios le hace reflexionar, decimos, a través de estas preguntas y con la lección de la calabacera. Dios está tratando de corregirlo. Está tratando de corregirlo. Cuando pensaba en esto, porque cuando yo estaba con esto, tenía este pensamiento en el corazón, que tiene mucho que ver con el versículo con que comenzamos el culto, con el que comenzó Tatiana. Hay una tristeza que produce Dios y hay una tristeza que produce el mundo. En esa tristeza, eso que nos
es para corregirnos, es para traer salvación, es para enderezarnos, es para enseñarnos. Y pensaba la última palabra que había compartido era corramos hacia adelante, ¿no? Que es en el Hebreos capítulo 12. Y en ese Hebreos capítulo 12 nos habla de un padre que disciplina a sus hijos. ¿Por qué el padre disciplina a sus hijos? Porque quiere que vayan sus hijos hacia adelante, que avancen, ¿no? Y Dios nos disciplina para que avancemos, para que corramos hacia adelante. Dios está, ¿y qué nos dice? Que no es bonito, que a nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie le gusta que lo corrijan. Y cuando a uno, ¿qué pasa cuando tú quieres disciplinar a tu hijo? ¿Cómo se pone? Se pone contento, se pone alegre, ¿no? Empiezan las pataletas, las rabietas, ¿no? Es así, amén, muchos dicen amén, ¿no? ¿Y cómo lo corriges? ¿Lo corriges dándole lo que quiere, haciendo lo que le gusta? No, no hace lo que quiere, ¿no? Porque estás tratando de hacerle ver lo que es bueno. Y cuando tú corriges a tu hijo, ¿le pides permiso? Mira, hijo, ¿me dejas que te corrija? ¿Me permites que te corrija? ¿Le pides permiso? No. No le pides permiso para disciplinarlo. Ahora, nosotros nos enojamos con Dios porque decimos que Dios no hace las cosas que nosotros queremos. Jonás quería ir a Cádiz a comer pescadito y no lo dejaron. Quería ver el espectáculo y se lo cancelaron. No era lo que él quería. Y Dios no nos consulta ni nos pide permiso. Y yo quiero ir aquí a Isaías 45 y vamos a leer a partir del verso 9, me parece muy interesante. Isaías 45, 9. Nos dice, ay del que pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo labra. Dirá el barro al alfarero que lo está labrando, ¿qué haces? Le dirá, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Le dirá eso? ¿O tu obra no tiene manos? Esto está mal hecho. ¿Sabes? Me quería poner el énfasis en esto, en que Dios no nos pregunta si nos parece bien, ni nos pide permiso para hacer lo que Él quiere hacer. Él solo te pide permiso para entrar en tu corazón. Por eso también esta palabra que decía Tatiana. Él está a la puerta y llama. Solo pide permiso para entrar en nuestras vidas. Pero para todo lo demás no pide permiso. Dios no pide permiso ni te consulta si te parece bien o te parece mal. Mira, me pareció, cuando pensaba en esto me acordé de un vídeo que había visto de un joven que denunció a los padres porque lo trajeron al mundo sin pedirle permiso. No le consultaron si quería nacer. A ver, pone el vídeo, es muy cortito. Apaga la luz esta.
Tiene 21 años. Exige que lo mantengan porque sus padres no le preguntaron si quería nacer. Yo nací sin mi consentimiento, o sea, mis papás me obligaron a nacer. No es broma. Un chico de 21 años dijo esto. No me preguntaron si yo quería nacer. No me pidieron consentimiento porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años. Ahora yo tenga que trabajar. Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. No me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento. Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo. Es así que este chico asegura que no debería estar obligado a trabajar porque sus padres lo obligaron a nacer y no le preguntaron si quería nacer o no. Es por eso que él asegura, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo. Porque si me quisieron tener, que me mantengan así de simple. El video... Así de simple. ¿Cuántos hijos dicen amén? Ahora, este pensamiento está muy detrás está en más de uno este pensamiento. Yo no le pedí a Dios que me traiga a este mundo. Y me encuentro con esta vida tan dura y tan difícil. ¿Por qué Dios me hizo esto? Mejor me fuera la muerte que la vida. Quiero desaparecer. Este chico fue a trabajar el primer día de trabajo, fue a una obra. Lo pusieron a hacer pasta y dijo no, que mantenga a mi padre. Fue muy duro. Mira lo que dice el versículo siguiente. Leímos el 9, el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Ya está escrito en Isaías, 700 años antes de Cristo, 2700 años antes que este chico dijese esto. Ya está aquí en la palabra. Y entonces la reflexión, si Dios es tan poderoso que puede traerme a este mundo sin mi permiso, yo debería de darme cuenta que no estoy en condiciones de hacer ningún tipo de reclamación. Si Dios es tan poderoso que me trajo a este mundo sin consultarme, no estoy en condiciones de ponerme a contender con Él. Sino que más bien debería tener temor. Y cuando empiezo a tener temor de Dios, entonces voy a empezar a darme cuenta de que Él tiene propósito y de que Él hace todas las cosas bien. Empezaré a pensar con sabiduría, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y es lo que dice el versículo 11. Versículo 11, el siguiente dice, así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Es decir, en otra versión se entiende mejor. Dice así, ¿van acaso ustedes a pedirme cuenta a mí? ¿O darme lecciones de cómo yo he de hacer las cosas? ¿Van a dar órdenes sobre lo que debo de hacer? Ustedes no pueden pedirme cuenta ni enseñarme lo que debo de hacer. Verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército. El verso 9 decía, dirá el barro al que lo labra, tu obra no tiene manos. Dirá el barro al que lo está labrando, me has hecho sin manos. Las manos son los recursos, son las capacidades, es el poder para hacer.
Es cuando digo, no tengo recursos, no tengo los recursos que necesito. No tengo la capacidad para afrontar todo esto que se me vino encima. No puedo con esto es injusto. Y surge el enojo. Este mismo pasaje, Pablo lo dice en Romanos 9:20, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo labra, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Haces bien en enojarte tanto? No. ¿Por qué? Porque me seco, me hago daño, desmayo, no me puedo ir a las manos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa mano de Dios, que es más fuerte, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que qué es lo que está haciendo este chico? Este chico está siendo violento en un sentido, altivo. Yo no voy a trabajar. Que mantenga hay una violencia, hay una altivez, hay una bronca detrás de eso, hay un enojo. ¿Qué es lo que me dice? No puedo yo no me puedo ir a las manos con Dios. ¿Qué te vas a pelear con Dios? No, me dice, humíllate bajo su poderosa mano, lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Te está complicando la vida? ¿Te está apretando? ¿Te está hundiendo? ¿Qué está haciendo Dios contigo? Es lo que dice Job. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo no puedo ir contra su mano. Me dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque esa mano de Dios no te va a aplastar. Es la mano de Dios que te va a exaltar, te va a acabar levantando. Y entonces el versículo siguiente, a este versículo de 1 de Pedro 5, verso 6, dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Su mano cuida de nosotros. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Hablaba con alguien y le decía que claro, yo no tengo la solución para resolver el problema que me estaba planteando. Pero sí es bueno, por lo menos, sacarlo, hablarlo, sacarlo, ¿no? Y que del mismo modo, como tenemos que ir al Señor, y aquí lo que está diciendo es que tenemos que hacer esa catarsis. Sacar, Señor, poder ir y hablar con el Señor, sabiendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Él es quien cuida nuestras vidas. Cuídate de entrar en estas pataletas con el Señor, aunque son a veces las situaciones muy... Decimos, Señor, ¿qué pasa con esto, con aquello? Pero tenemos que ponernos bajo su mano, reconocer su señorío, ¿no? ¿Te sientes sin manos? ¿Te sientes impotente? Dice, no tengo capacidad para él, no tengo recursos. No son tus manos, es la mano de Dios. Yo, mis manos, es quien hizo todo. Y yo, mis manos, es quien cuida de ti. Amén. Un último versículo dice, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos barro en las manos del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie.